Hoy vamos a meternos de lleno en un caso que la verdad pone a prueba los límites entre la fe y el rito sagrado. Vamos a sumergirnos en un incidente bastante polémico que nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde termina eso de ser culturalmente relevante y dónde empieza, la profanación? Vale, este es el plan para hoy. Empezaremos con el acto de profanación en sí, para que todo el mundo entienda de qué hablamos. Luego, claro, hay que definir qué es un sacramento sagrado. A partir de ahí, veremos 5 perspectivas protestantes, que es muy interesante, y después, ¿qué pasa? La disciplina eclesiástica. Y para terminar, reflexionaremos sobre el impacto que esto tiene en el testimonio y el liderazgo. Pues venga, empezamos por el principio. Nos vamos a Costa Rica, que es donde un incidente muy concreto encendió la mecha de todo este debate teológico. A ver, ¿qué pasó exactamente? Pues que en Costa Rica, un grupo de apologistas cristianos, o sea, gente que se dedica a defender públicamente la fe, ¿no?, decidieron hacer una especie de parodia de la Santa Cena. Y en lugar del vino y el pan, ¿qué usaron? Pues una jarra de Fernet con Coca-Cola. Sí, como se oye, un cóctel alcohólico bastante conocido. Y claro, esto nos lleva directos a la pregunta del millón, la que está en el centro de todo este análisis. ¿Era simplemente una broma, quizás de mal gusto pero inofensiva? ¿O estamos hablando de un acto de sacrilegio en toda regla? En el fondo, la pregunta es, ¿qué hace que un rito sea sagrado? ¿Y dónde se cruza la línea? Vale, para poder valorar la gravedad de esto, primero tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Vamos a definir los términos y entender los principios teológicos que están en juego aquí. El concepto clave aquí es el de profanación. ¿Y qué es? Pues fijaos en la definición. El maltrato o uso malicioso de elementos consagrados, o la parodia de ritos sagrados. Y ojo, que se considera una de las ofensas más graves contra la majestad divina y el orden de la Iglesia. O sea, no estamos hablando de una simple falta de respeto, no. La teología lo califica como una ofensa directa a Dios. Y esto es porque la consagración, la Santa Cena, no es algo que se haya inventado la gente. Tiene unos elementos esenciales muy claros en prácticamente todas las tradiciones protestantes. A ver, fue instituida por el propio Jesucristo. Usa elementos muy específicos, pan y el fruto de la vid, o sea, vino. Se apartan para ese uso sagrado con la palabra de Dios y la oración. Y no la puede administrar cualquiera, sino ministros designados. Es, en definitiva, un fideicomiso sagrado para la Iglesia. Con esta regla en la mano, pues usar Fernet con Coca-Cola simplemente lo invalida todo desde el principio. Entonces, llegamos al punto crucial. Vale, el acto es inválido, pero ¿cómo reaccionarían las diferentes ramas del protestantismo? Vamos a hacer un análisis comparativo que esto es muy revelador. Fijaos, aquí tenemos 2 gigantes. Por un lado, la visión luterana. Para ellos, el punto clave es que Cristo está realmente presente en los elementos. Así que, claro, tratarlo con esa frivolidad es una innovación inaudita, una distorsión total. Su preocupación es la reverencia a esa presencia real. Por otro lado, la visión reformada o presbiteriana. Para ellos el sacramento es un signo, un sello del pacto de Dios. Así que este acto es una ofensa escandalosa, una conducta desordenada que atenta contra el honor de Cristo y la pureza de la propia Iglesia. Se ve la diferencia de matiz. Uno se centra en la presencia, el otro en el honor y el orden. Y no se queda ahí, ¿eh? Veamos 3 perspectivas más. Primero, los metodistas. Para ellos, esto sería un acto de intemperancia, de falta de moderación, y viola su pacto de membresía, que se basa en la vida santa. Luego, los bautistas. Lo verían como un caso de libro de caminar desordenado, porque se hizo fuera de la autoridad de una iglesia local y con elementos profanos no sagrados. Y finalmente, los pentecostales, por ejemplo, de las Asambleas de Dios, lo calificarían de conducta impropia. ¿Por qué? Porque daña el testimonio público y además choca con su principio de abstinencia del alcohol. Así que, aunque usen palabras distintas, intemperancia, caminar desordenado, conducta impropia, el fondo es el mismo. Todos, absolutamente todos, lo ven como una violación muy grave. Bueno, si todos están de acuerdo en que esto es una ofensa grave, la siguiente pregunta es obvia. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a hablar de la disciplina eclesiástica. Y aquí hay algo muy interesante. Hay unanimidad total en la condena, en eso no hay duda. Pero el cómo se gestiona esa condena, el proceso disciplinario, ahí sí que hay diferencias, porque cada una tiene su propia forma de gobierno. Mirad esta tabla porque es demoledora. Resume perfectamente el resultado. Para los luteranos es sacrilegio y desprecio, y la sanción es la excomunión. Para los presbiterianos, ofensa escandalosa, que lleva a la suspensión y remoción del cargo. Los metodistas por violación del pacto, expulsión. Los bautistas, exclusión de la comunión. Y los pentecostales, revocación de credenciales. Da igual cómo lo llamen o qué proceso sigan, el resultado es siempre el mismo. Las consecuencias son severísimas. Hablamos de apartar a esa persona, de quitarle su autoridad ministerial. Y para terminar, vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa, porque esto no es solo un asunto interno de la Iglesia. ¿Por qué importa tanto?
sobre todo porque los que lo hicieron no eran creyentes anónimos, eran líderes, representantes públicos de la fe. Hay un pasaje en Proverbios que dice: «No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes desear la cerveza». ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Biblia siempre ha puesto un listón más alto para los líderes. Se les exige un extra de sobriedad y buen juicio, precisamente porque el alcohol puede nublarlo. Y el juicio, claro, es fundamental para alguien cuya tarea es defender la fe. Y esto es como una piedra que cae en un estanque. Las ondas se expanden. Es un efecto dominó. Primero, daña el testimonio cristiano, sobre todo en un campo misionero. Segundo, claro, la credibilidad de estos apologistas queda por los suelos. Tercero, pone en evidencia un fallo de supervisión por parte de las organizaciones que los apoyan. Y además, aleja a todo el mundo, tanto a la comunidad cristiana local, que se siente ofendida, como a los no creyentes, que ven, un circo. Por eso, cualquier proceso de restauración, de redención, tiene que empezar por un punto clave: reconocer que esto no fue algo divertido, sino que fue un acto pecaminoso. Así que al final todo este incidente nos deja con una pregunta flotando en el aire, una tensión que es muy propia de la fe en nuestros días. ¿Dónde está exactamente la línea entre intentar ser relevante culturalmente, ser cercano a la gente y la reverencia por lo sagrado? En ese esfuerzo por ser más accesibles, corremos el riesgo de trivializar, de vaciar de contenido precisamente los misterios que le dan sentido a todo. Ahí queda la reflexión.